Bueno, ok, buenas tardes. Como siempre, poniéndonos en mano de Dios para que todo salga bonito, todo salga bien. El tema de hoy día es en qué se diferencia el rito del exorcismo y la desobsesión. No solamente vamos a diferenciar, sino también un poco a describir una cosa y otra, ¿verdad? Eh, Empezamos, ¿sí? Bueno, el rito del exorcismo creo que la mayoría de nosotros ya lo conoce, se da generalmente por un sacerdote o un este, pastor, una persona, que es lo que generalmente conocemos, ¿verdad? Sabemos. Eh, Se supone que es un tema de una posesión, generalmente demoníaca, como le llaman, una persona que está siendo influenciada por demonios, espíritus, ¿cómo podríamos llamar? Bajos, y a través de un rito de la iglesia, con lecturas bíblicas, se intenta de alguna manera hacer que el espíritu libere a esta persona, ¿verdad? En todo caso, es lo básico del tema del exorcismo, ¿sí? Eh, ¿Avanza? ¿Tú avanzas? Bien. La desobsesión es algo que todos de alguna manera aquí hemos pasado, ¿verdad? Es lo que nos hace el hermano José, ¿cierto? Él, de alguna manera trata de comunicarse con nuestros obsesores y nos ayuda a que primero identificar por qué pasamos tal o cual situación espiritual, por qué estamos viviendo ciertas cosas. Entonces él habla con nuestros hermanitos obsesores o que nos puedan estar obsesando para de alguna manera liberarnos. A veces funciona y a veces no, ¿verdad? Ok. Voy a empezar contándoles la historia de Anneliese Michel. ¿Sí? Ella era una niña pues, católica, como ustedes pueden ver, dentro de un hogar muy religioso. ¿Ok? Voy a leer. Anneliese Michel. Este caso ha sido uno de los más famosos de exorcismos de la historia y causó un gran revuelo en su época. La historia de posesión demoníaca o simplemente negligencia médica, cualquiera que sea el caso, su desenlace fue fatal. Desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, Anneliese Michel disfrutó de una vida normal, educada religiosamente desde que era muy pequeña. A mediados de 1968, con 16 años de edad, Anneliese comienza a sufrir terribles sacudidas y adopta posturas imposibles. O sea, al decir posturas imposibles, imagínense ustedes pues que su cuerpo se contorsionaba, de verdad, de una manera que difícilmente podamos hacerlo sin rompernos los huesos, ¿verdad? Este es un hecho documentado por la policía también, por los periódicos de esa época, ¿no? Sin que se pueda controlar. Joseph y Anna, sus padres, la llevan a la clínica psiquiátrica Woodsburg. Las pruebas son concluyentes. Anneliese tiene epilepsia. Comienza un ingreso y tratamiento de larga duración que no hace nada por mejorar su estado. De hecho, Anneliese empeora. Se suma en una profunda depresión y los medicamentos, entre ellos varios psicotrópicos, no contribuyen a su cura. Anneliese empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. Durante 1970 el mundo sufre cambios y convulsiones, pero los de Anneliese son mucho más traumáticos. Anneliese empieza a afirmar que está poseída. Las visiones no remiten, sino que empeoran. Tras su tercera crisis e ingreso, se le receta su primer anticonvulsionante. Pongan bastante atención en esto, por favor. Ella es Anneliese Michel antes y durante la enfermedad de posesión. Ella se lastimaba, ella gritaba por horas, ¿sí? Ella dejó de comer, ella no podía ingerir agua ni nada, se arrancaba las uñas, se autoflagelaba y escuchaba voces, ¿no? Gritaba por horas, ¿de acuerdo? Esta medicación no afecta a sus ataques, dice, ¿no? Pero se impone un efecto secundario. El cerebro pierde sodio, lo que promueve la abstinencia alimenticia. 3 años de padecimiento y ninguna mejora. Convencen a Anneliese de que las medicinas convencionales no le hacen efecto alguno. La joven ha explicado a los doctores que varios demonios la obligan a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Anneliese quiere ayuda espiritual,
esta parte, mire, recuerden bien, quiere ayuda espiritual. Y es ella misma quien pide un exorcismo. El ritual se le es negado y en su lugar le recetan periciacina que eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso. Voces empezaron a perseguir a Anneliese diciéndole que iba a quemarse en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos, solo una vez explicándoles que habían comenzado a darle órdenes. Los doctores parecían incapaces de ayudarla y Anneliese perdió la esperanza en que la medicina podría curarla. En el verano de 1973, sus padres Anna y Joseph visitan a varios pastores en busca de ayuda, además de negativas y el consejo de que confíe en su hija a los doctores. Los padres de Anneliese son informados de que los requisitos que la iglesia pide para realizar un exorcismo. Para que el obispo reconozca una posesión, la persona debe tener aversión a los objetos religiosos. Demostrar sansonismo, ¿qué es? Es una fuerza desmesurada. Padecer sexnoglosía, que es la capacidad de hablar en idiomas que desconoce, o presentar también demografías, que son marcas con mensajes o letras que aparecen en el cuerpo de los supuestos endemoniados, además de conocer hechos distantes en el tiempo y en el espacio. Es importante señalar que Anneliese es informada de estos puntos, los síntomas que le faltan para que pueda ser exorcizada. ¿Sí? En el año 1974, después de supervisar a Anneliese por algún tiempo, el pastor Ernst Al solicita permiso al obispo de Würzburg para realizar el exorcismo. La petición fue denegada y pronto le siguió la recomendación de que Anneliese debería vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz. Los ataques de Anneliese no remiten, empeoran. La conducta de Anneliese se torna errática y peligrosa. En su hogar de Klingenberg, Anneliese insulta de forma muy cruel, desvelando su secreto y atacando en sus puntos débiles a toda su familia, además de golpearlas y morderlas. En la parte de que está, entre comillas, dice, desvelando sus secretos y atacando en sus puntos débiles. Es decir, si nos damos cuenta qué está pasando ahí, Anneliese develaba los secretos de las personas, de su familia. Ya. Entonces estaba con una obsesión realmente de un espíritu, porque para los espíritus es como si todo estuviera escrito acá. Y ellos pueden ver hasta los secretos más íntimos de las personas, Claro, los revela. por supuesto, es lo que vamos a analizar exactamente. Por eso es importante que pongamos atención a cada pequeña cosita que se nos puede estar pasando, ¿no? ¿Ok? Además de golpearlos y morderles, dice. Se negaba a ingerir cualquier alimento, ya que afirmaba que demonios no se lo permitían. Anneliese dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su orina. Todo esto es verdad. Anneliese gritaba por toda la casa durante horas hasta escupir sangre. También se rompía crucifijos, destruía los cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Anneliese comenzó entonces a automutilarse, golpeándose contra las paredes y los muebles, rasgarse la ropa y orinar en el suelo. Ya era algo habitual. De hecho, en algunos estados psicóticos, si se atiende a la idea de que no hay posesión, pongamos atención, repito, de hecho, en algunos estados psicóticos, si se atiende a la idea de que no hay posesión, se da este tipo de situaciones, ¿sí? La persona se autoagrede, estamos separando, ¿no? Si no hubiera posesión, también hay personas que en ciertos estados psicóticos se agreden, ¿de acuerdo? Se puede dar esa figura. Ahora, esto ya es parte de lo que es básicamente a la charla en sí, y es la historia de Anneliese en forma general, y ya esto es parte de la charla. Todo espírita serio debe tener mucho cuidado en fortalecer sus conocimientos para no confundir la clase de ayuda que debe dar a alguna persona que se encuentre en este tipo de situaciones. Si bien es cierto que aquellos que tenemos el conocimiento espírita no negamos la posesión en sí en forma de influencia, ¿estamos de acuerdo? Porque el espírita sabe que ningún espíritu puede entrar a tu cuerpo. Por lo tanto, la posesión, si existe un tema de posesión, estamos hablando que es de forma de influencia. Está influenciando en ti, eso de acuerdo a tu moral.
Si estamos entendiendo eso, ¿no? Entonces, también debemos descartar algún problema psicológico, ya que en estos casos a la persona afectada ningún exorcismo ni desobsesión tendrán efecto, puesto que el paciente, entre comillas, requiere del fármaco adecuado. ¿Qué significa esto? Todo espírita serio, dice, debe tener mucho cuidado. ¿Qué está significando? Esto significa que el conocimiento que el espírita tiene, el conocimiento que tenemos nosotros para poder ayudar, siempre vamos a tener que observar para descartar lo que se necesita o lo que se necesitaría si la persona, más que un exorcismo o un tema de desobsesión, necesita medicamentos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso. Por eso lo dice ahí, ¿no? Si bien es cierto que aquellos que tenemos el conocimiento espiritual no negamos la posesión en sí en forma de influencia, también debemos descartar algún problema psicológico, ¿sí? Ya que en estos casos a la persona afectada ningún exorcismo ni desobsesión tendrán efecto, es lógico. Porque si la persona está requiriendo medicamento, por más que le hagas un exorcismo o desobsesión, no va a tener ningún efecto porque acá hay un problema ya psicológico y fisiológico. Puede haber tenido un golpe, puede tener, como dice, lo que le determinaron a ella, que era de enfermedad que le dice, de epiléptica, ojo, que tampoco se ha probado en sí, por las, las circunstancias que ella pasa, por las situaciones que pasa en el ¿verdad? Entonces, el paciente requiere del fármaco adecuado, ¿verdad? En contraparte, en el caso de tratarse de una posesión, digamos, demoníaca, entre comillas, entrando a nuestro tema de fondo, entre un ritual de exorcismo y desobsesión, nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Cómo se diferencia una de otra, ya que supuestamente las dos sirven para lo mismo? Librarnos de espíritus inferiores que nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se diferencia? A ver, ¿cómo ustedes diferenciarían esto? ¿Cómo se podría diferenciar? A ver, lo que pasa es que la Iglesia Católica, a ver, los sacerdotes para que hagan un exorcismo son preparados, tienen una preparación especial. Ellos se preparan espiritualmente. Todos conocemos, o muchos conocemos, a San Benito de Abad, que es el padre de los exorcistas. Muchos de nosotros hemos visto la cruz que ahora se ha puesto de moda. Pero básicamente él se preparaba espiritualmente para resistir la tentación del demonio, del enemigo, ¿no? Y había una serie de rituales y de oraciones, aparte de textos bíblicos que leían, que servían para sacar al espíritu que supuestamente estaba dentro del cuerpo de la persona poseída, ¿no? Y para que la deje en paz. Pero cuando esto ocurre, no se está haciendo nada. Esto por lo general fracasa. ¿Por qué? Porque ellos piensan en demonios. Nosotros los espíritus pensamos en espíritus imperfectos, que al igual que la persona que está siendo obsesada, necesita también de la oportunidad de regenerarse. Lo que hace el exorcismo es sacar al espíritu, al demonio, arrojarlo y luego tratar de preparar y de espiritualmente a la persona para que se recupere. Pero en la Biblia también está, ¿no? Tú sacas a un demonio y vienen 7 más fuertes porque ellos vienen en legiones, ¿no? Para poder atacarte nuevamente. Pero sin embargo, en la desobsesión lo que se hace es persuadir, ¿no? E invitarlo a este espíritu imperfecto, porque nosotros no le llamamos demonios, sino espíritus imperfectos, a que se dé cuenta que él también puede cambiar, que se dé cuenta que tiene otra oportunidad, que se dé cuenta en que él puede también ser conducido a un lugar mejor que le permita avanzar, porque todos vamos a avanzar espiritualmente. Nosotros somos espíritus creados por Dios y a lo largo de diferentes reencarnaciones vamos a progresar espiritualmente hasta llegar a ser un espíritu cercano al arcángel o al arcángel, ¿no? ¿Somos espíritus imperfectos? Sí, fuimos creados como espíritus imperfectos, pero perfectibles. Y a lo largo de la hemos podido ser obsesores en una oportunidad. Claro, porque eso es el devenir. Y ojo que como encarnados también somos obsesores. Sí, también. Y no solamente los desencarnados. Sí, no.
encarnados a nosotros. También, ajá. Podemos obsesar también. Claro, Bien. eso también. Sí. Entonces, Sí, no, sí. no solo que pretenda. Entonces, la diferencia es que uno se encarga solamente del atacado y se olvida del otro, y tiende a fracasar porque no se trata de regenerar a aquel espíritu que estaba obsesando, no le da la oportunidad de mejorar, de ir a un lugar mejor. Entonces, si nosotros dejamos un espíritu, lo sacamos bien, y como estos vienen en legiones, ¿no? Vienen 7 más a atacar nuevamente a la persona, y esto es un cuento de nunca acabar. Entonces, con la desobsesión, lo que hacemos es tratar de brindarle a este espíritu la oportunidad de mejorar. La salvamos, la libramos a ella va a aprender también, va a moralizarse, va a protegerse para no atraer con pensamientos negativos ni con vibraciones negativas a espíritus que la vayan a volver a obsesar por el lado, a la persona que ha sido obsesada, y también se atiende al otro y darle la oportunidad de ir a un lugar mejor, de darle la oportunidad de avanzar y progresar y salir del lugar donde está. Y la iglesia es consciente, digamos, que cuando hace el exorcismo, como que deja abandonado al espíritu. No es consciente la iglesia. lo acepta así, no lo encamina, no lo acepta así. ¿En la iglesia católica? No. Lo reprende. Lo reprende y lo arroja. Lo expulsa. Pues el espíritu sentirá una indiferencia, No, una falta de amor por parte de, digamos... Claro, para comenzar, ese ya es un espíritu que no recuerda más lo que es amar. Ajá. Porque ha vivido, son llamados, deberían ser llamados de espíritus sufridores. No tanto de sufridores. Que viven en la oscuridad, que están en lo más bajo, entonces ya no tienen, no consiguen sentir amor por nada, ni siquiera por ellos mismos, ¿no? Inclusive algunos de ellos toman formas ya monstruosas. El propio lugar donde se encuentran, el propio sufrimiento, porque existe un motivo por el cual ellos están sufriendo. Son espíritus que han pasado ciertas situaciones que los llevan a ese odio, a esa ira, y eso viene de otras existencias. Entonces, ellos adaptan una deformidad de acuerdo al grado más bajo en el que se encuentran. Y eso es verdad, porque personas que son videntes, de las que yo he tenido oportunidad de sesiones, que he tenido oportunidad de participar en los centros espirituales en Brasil, que ven, dicen, el obsesor que vino era una forma de un animal. Entonces, es por eso que probablemente la iglesia le da nombres de demonios, porque realmente tienen licantrópicos. Sí. Ajá. Licantrópicos. Toman unas deformidades, de acuerdo, se ven unas cosas más horribles. O sea, quien los ve, realmente los ve y los considera, los cataloga como demonios realmente, de acuerdo al grado bajo que ellos tienen. Son espíritus bajos, sufridores, que por haber justamente pasado diferentes situaciones en las existencias, y lo sabemos, porque en las asociaciones vienen y lo dicen, yo estoy asociando a fulano de tal porque él me hizo esto, me cortó el brazo, me robó esto, ¿no? Entonces traen toda esa amargura, ese rencor dentro de sí, ese deseo de vengarse, que se convierte en maldad. Pero son sufridores al final. Y si tú les entregas un poco de amor, entonces ellos como que ven una luz y recapacitan. Es más que nada la asociación que ya ahorita lo voy a explicar seguramente ahora. ¿No, Bien, claro, tienes razón, Ana Cecilia. Ahora, claro, existen diferencias también físicas de lo que se le llamaría, pues, los demonios, como se dice, o los hermanos sufridores o sufrientes, ¿no? Hay algunos que sin necesidad, ojo, de tener una apariencia monstruosa, solamente su expresión, generalmente el cinismo y la sonrisa de ellos es, te da, te repele, una sonrisa, esa cinismo que te pone la cara, el rostro, la expresión. Entonces, una persona sensible le afecta y siente que ese ser demoníaco, porque es el lenguaje que conocemos, vamos a decir, ¿no? Esto, como se les puede escribir. Y es que estamos hablando en este momento de esto también, ¿no? Bien, dice,
la pregunta, ya, ¿dónde estamos ya? En el libro de los espíritus se plantea esta pregunta. Las fórmulas del exorcismo tienen alguna eficacia sobre los espíritus malos. La respuesta es no. Y cuando estos espíritus ven que alguien toma la cosa por serio, se ríen y se obstinan. O sea, se obstinan más. Tomemos atención a esto. Nos está diciendo claramente, ojo, nos están diciendo claramente, dice, no te está diciendo de que no hay posesiones, te está diciendo que si hay posesión en forma de influencia, lo repito, ¿sí? Sí existe la posesión en forma, pero que el exorcismo no es, digamos, la forma eficaz de poder liberar, justamente por lo que Silvia nos ha dicho. Solamente rechazas al espíritu, no lo encaminas, no lo estás encaminando, a diferencia de la desasociación, ¿verdad? Desde ahí es que simplemente, mira, sal del cuerpo, porque dice, sal del cuerpo, deja el cuerpo de esta. Inclusive se dice, no sé, que tienes que lograr de que el demonio diga su nombre, que al decir su nombre está ya aceptando, y que es la forma, la fase final para que salga. En el caso de Annelies, ella tenía supuestamente 7 demonios. Uno de ellos era Hitler, el otro era, aquí es una parte importante, no la puse, y me parece interesante porque lo analizaba el otro día con Alejandro. Ella hablaba, que puede ser un tema para la señora Silvia. Ella hablaba, digamos, uno de los demonios era Hitler, el otro era Nerón, otro era un médico que había sido, perdón, un sacerdote que había sido del siglo pasado. Uno de ellos era Abel, no recuerdo, Caín, y 2 más que no recuerdo bien quiénes eran, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis, hablaba con Alejandro, y si supuestamente en ella estaba influenciando el espíritu endemoniado de Caín, ¿dónde queda la historia de que Adán y Eva no existieron? ¿Sí? Ahora, en el tema, obviamente son simplemente temas para analizar, ¿no? Cuando a ella se le hacen las grabaciones, el sacerdote va hablando con uno y cada uno y expulsando a cada uno de los supuestos demonios que están dentro del cuerpo de ella, y el sacerdote logra que cuando ellos dicen Ave María, logra imponer que ellos, algunos no podían ni pronunciar el Ave María, con sus sonidos guturales no querían, pero el sacerdote ordena, después de que tú digas Ave María es que te vas, es como que te doblego, ¿sí? Ella decía, cuando lograba que digamos el demonio o el alma, el espíritu de Hitler dijera Ave María, es que ya estaba derrotado. Sin embargo, no lo puse, no me parece apropiado, porque aquí no estamos hablando de un tema de terror, ¿no? Más que todo un tema de estudio, porque ahora me van a entender por qué lo digo. Yo escuché las grabaciones, a mí me causa una especie de... Sí, me da hasta temor, no me gusta las voces que salen de ella más. También analicé algo, ¿no? Cada demonio que supuestamente se manifestaba a través de la voz de ella era la misma voz. Es decir, ella no cambia de voz dependiendo del, digamos, primero fue Abel, después fue Hitler, pero es la misma voz. Y es lo que le pasa a cualquier medio de incorporación. Claro. Incorpora una entidad. Es la misma voz. Misma voz puede cambiar una ronquera, un estilo de hablar, hasta el idioma. Esto vendría a ser tal vez porque usan su fonética. Claro. Sí, sus observe aparatos, eso. sus órganos. Pues. Sí, o sea, de acuerdo. Bien, entonces, repito, o sí, continúo. Sería bueno en todo caso hacernos esta pregunta. Si supuestamente un exorcismo... ¿Qué pasó? Por eso, claro, lo estamos diciendo. Sería bueno, ahora termino claro. Sí. Pero antes de la idea, creo que también habíamos conversado que, digamos, un espíritu bajo
puede tomar el nombre de cualquier personaje. Claro que Y sí. hacer confundir. Por supuesto que sí. Claro, sobre todo ese espíritu que decía que Son era, espíritus burlones. que era Claro, Caín, claro, entonces, claro. Y claro, y eso puede hacer pensar en que sí existió Adán y Eva, ¿no? Claro. Pero ya ves, al decir el nombre de Caín, hace confundir todo. Claro, todo. Y distorsiona todo. Nos ha dicho la espiritualidad que no creamos en todo lo que nos dicen los espíritus. Por supuesto. Claro, porque como son Claro. burlones, pueden tomar el Y nombre mucho de cualquiera. menos si son espíritus. Por eso, todo es importante para analizarse, ¿no? Te repito, sería bueno en todo caso hacernos esta pregunta. Si supuestamente un exorcismo, que es un ritual extremo para liberar a un individuo de espíritus inferiores, no tienen eficacia, ¿por qué tendría que tener un acto simple de exorcismo? Y Silvia ya nos dio la respuesta, en todo caso, ¿verdad? En el caso de Annelies, ella decía que había sido escogida, y aquí es importante para las personas que hemos leído los libros espíritas, que el espiritismo es uno de los últimos, ¿cuál es la palabra? Para demostrar de que los espíritus hablan con nosotros. No. El espiritismo es la tercera revelación. ¿Perdón? La tercera revelación. La tercera revelación, ¿de acuerdo? Algo parecido pasaba con Annelies. Ella dice que voluntariamente dio su cuerpo para demostrar al mundo entero de que existe en las posesiones, de que existen los demonios y de que como que ella se sacrificó, como para que la gente viera, que rezara más, que fuera más, más cercana a Dios, ¿sí? Tanto así que esta historia es una historia en la vida real. Fue el sacerdote y los padres de ella fueron llevados a juicio porque al final ella muere, sí, porque nada, o sea, ella muere de hambre, de inanición, obviamente, y nada funcionó. Entonces hubo un juicio donde en Alemania, pues, unos estaban en contra, otros en favor, porque decía, pues, que los médicos tampoco podían hacer nada, pero los fármacos no ayudaban. Y ella sí estaba convencida de que estaba poseída, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al morir se responsabiliza a los padres, responsabilizan a la iglesia, porque supuestamente el exorcismo no funcionó. Claro que hubo un juicio, ellos fueron condenados a 6 meses, creo, luego solamente hacer comparecencias, ¿no? Pero fue un caso donde se determinó, o las leyes estuvieron presentes ahí, ¿sí? Ahí está, por supuesto, por eso me hubiera gustado que ella estuviera aquí presente. ¿Dónde? ¿Qué iglesia? Una iglesia de unas hermanas. Ya, o sea, no es iglesia católica. No, sí, iglesia católica. De repente es monjas. Pero que yo sepa, el exorcismo tiene que ser autorizado. Exacto, es autorizado por el Vaticano. Esa información, esa historia está muy mal contada. Bueno, algo le han tenido que hacer. Le pueden haber hecho si algunas le dijeron que era exorcismo. No. Bueno, yo les cuento. Puede ser. Oración de liberación. Pero, o sea, lo que quería decir era que ella ahí, pues, hacía las risas, como dice Eva, los lonas y las cosas que lo hemos visto que ha hecho con José, ¿no? Y no ha funcionado ni con las hermanas con buena voluntad, supongo, y tampoco con José, que ayudó a un montón de gente. Entonces, ahí tiene mucho que ver. Ahora te voy a dar la respuesta, porque justamente te va a dar la respuesta. ¿Sí? A ver, ¿puedes avanzar? ¿Sí? Bien. Dice. ¿Verdad? No quiero. La respuesta nos va a llevar a lo mismo. Es el deseo que pongamos en nuestro adelantamiento espiritual aunado a la fe y voluntad de nuestra mejora moral, lo único que va a lograr que nos liberemos de semejantes yugos. Los espíritas conocemos casos extremos de personas que están siendo obsesadas y tratamos de ayudarlos brindándoles el conocimiento para que sepan por qué están padeciendo de esta manera. Sin embargo, esto no basta porque sin la voluntad propia de mejora no va a haber un buen resultado. Es por eso que debemos analizar las experiencias de las personas en diversas culturas, observar los cambios fisiológicos y psicológicos que padecen durante estas experiencias
para determinar si es un verdadero caso de obsesión o psicopático. Si estamos frente a un tema extremo de obsesión, en estos casos, los fármacos prescritos por los médicos pueden volver inmune al ritual del exorcismo o de esa obsesión. Ojo, ya que el individuo se encuentra en un estado semi-inconsciente para recepcionar la guía verbal en la que tiene que participar conscientemente para liberarse. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué pasa si realmente estamos en el caso de, vamos a decir, de cualquiera de nosotros que estemos en este caso extremo de obsesados, ¿no? Sea a través de un exorcismo o de una desobsesión. Pero ¿qué pasa si realmente solamente es eso y estamos siendo medicados? No va a causar nada. Lo va a causar porque obviamente, a ver, todos somos conscientes cuando estamos frente a José, por decir, ¿no? Cuando estamos aquí con Ana Cecilia. ¿Qué nos hablan? Nos hablan de la evolución espiritual, de la moral, del mejoramiento, ¿cierto? Y para eso tenemos que estar conscientes, porque tenemos que tomar una decisión real. Claro, no, ahí no va a entrar ni la voluntad ni la fe con eso. Definitivamente. Entonces, por eso, pero ¿qué pasa si estamos tomando medicamentos? Entonces nos vamos a tener, estamos en un estado semi-inconsciente de que no estamos escuchando ni entendiendo nada y realmente necesitamos una ayuda. Repito, a través de la fe también te puede ayudar si es que estás teniendo fe y fortaleza hasta el exorcismo. Ojo, aunque seamos conscientes de que pueden volver, como lo está diciendo ahí, porque vienen en legiones, ¿sí? Pero también te va a ayudar. ¿Ustedes han escuchado decir que la fe mueve montañas? Ajá. Eso pasa. Si tú tienes fe a esta pared, pues esta pared te va a hacer milagro, supuestamente. Pero no entendamos eso. Mucho ayuda la fe. Y mucho ayuda tu mejoramiento, tu ayuda y tu voluntad. Lo que tú quieras hacer y tener. Si realmente necesitas una ayuda espiritual, si realmente estás siendo obsesado, el problema de la medicación nos va a retrasar, no va a ayudar para la medicación. Por eso hay que tener mucho cuidado, repito. Ahora, si estamos frente a un tema extremo de obsesión, en estos casos los fármacos prescritos por los médicos pueden volver inmune al ritual del exorcismo o de obsesión, ya que el individuo se encuentra en un estado semi-inconsciente para recepcionar la guía verbal. ¿Se entiende cuando se dice guía verbal? Sí. Se está entendiendo, ¿verdad? Porque es a través de la palabra que estamos entendiendo, ¿verdad? Las oraciones y la palabra de nuestro guía, ¿no? En la que tiene que participar conscientemente para liberarse. Y para terminar nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pasaría si en nuestro trabajo como espíritas nos encontramos con un caso extremo de Anneliese Michel? ¿Estamos realmente preparados para ayudar a alguien así? Yo tengo un caso. Vale. En el albergue, en el carro, en la carrera, hay una niña. Yo creo que está en medio, es una conducida de alguna forma. Porque tiene eventos, está tranquila, pero de repente quiere destruir todo. Y la agarran, la amarran, la medican, la inyectan. Y de repente ya cuando ya la medicaron se calma. Y también tiene momentos de tranquilidad. Entonces hablé con ella y la mirada, ¿no? Tipo Geraldine, así empieza a cambiar cuando te habla. Y justo ayer, el martes, ¿sí? Se puso a gritar. Se quería lanzar del segundo piso. Hay un colegio ahí adentro. Entonces la trajeron y gritaba, y habían como 6, 7 alrededor listos para agarrarla. Entonces yo no sabía cómo reaccionar, que todos son psicólogos, psiquiatras. Entonces yo me acerqué y le digo, Isabel, me voy a acercar. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Solamente acércate conmigo, le digo, porque ellos no van a entender lo que yo voy a hacer. Entonces me acerqué y la miré, y ella salió corriendo y se acercó a mí. Y le digo, ¿y ahora qué hago? Pero yo me acordé del chico, el chico la tocaba, la chica que estaba en el piso, y le decía, déjala tranquila, perdónala, ¿no? Déjala, aléjate de ella. Entonces yo la miraba y yo decía, ¿cómo le toco la frente? ¿Cómo le toco la frente? Porque el chico le tocaba la frente. Entonces la miraba y decía, siéntate,
hacía en mi mente, pues, ¿no? Entonces se sentó en el piso, yo como acariciándola, le toqué la frente y le empecé a decir en mi mente, y se calmó, se calmó, se calmó, se calmó, se calmó. Entonces, no sé si fue mi idea, se calmó y le digo, ¿estás más calmada? Y me dice, no, calma. Y se sentó, ¿no? Entonces le digo, cuida la puerta porque tenía una intención de salirse. Me parece, yo creo que está conducida esa niña, ¿no? Una niña de 13 años, ha sido abusada desde los 7 años. Ahí está. Claro. Desde los 7 años. ¿Te acuerdas de ese libro que te dije tantas veces que leyeron, que era así, de personalidades múltiples, que es trastorno de disociación de personalidad? Cada vez que esta chica fue atacada por una madre que era una psicópata, era su madre. La psicópata era una mujer mala, aparte de ser una psicópata, que la abusaba física y sexualmente. Y cada vez que ella era atacada, salía una personalidad a defenderla. ¿Ya? Entonces ella hizo 17 personalidades, porque en 2 de ellas eran hombres, una de ellas era una francesa y hablaba un perfecto francés, ella se vestía como una francesa muy sensual, muy sexy, la otra era una chica que era media cojita, la otra era una persona que era muy fuerte, muy lista, otro era un obrero. ¿Pero por qué? Porque en determinados casos en los que ella fue atacada, ella no, su personalidad que no podía resistir ese abuso, salía una personalidad más fuerte que ella protegerla. Y por eso desarrolló 17 personalidades. Es un caso muy conocido y muy estudiado, ¿no? Ella se llamaba Silvia. Ahora se le dice trastorno de disociación de personalidad disociativa o de disociación de personalidad, pero antes se decía personalidades múltiples, porque a cada situación salía un alter ego a defender. Entonces, sí, y si ella ha sido abusada de los 7 años, a los 7 años esas situaciones ella no las podía asimilar. Entonces, ¿qué? Venía una personalidad a defenderla. Y todo lo que tiene es rabia, es dolor, es odio, pero eso también atrae espíritus bajos. Entonces sería bueno que te leas el libro para que la veas que te ayude. Mira, en el caso, claro, lo primero, la pregunta se hizo, ¿qué harías en el caso de que te encontraras con este tipo de situaciones, ¿no? Hay una parte en la charla que dice, para poder distinguir entre un caso extremo o a otro que puede ser más leve, por ejemplo, en el caso de ella y de muchos, y lo digo muy en serio, al lado de mi casa vivía una persona que se quedaba loca, más ella tenía esquizofrenia, ¿sí? Ella tenía la edad de nosotros, porque creció con nosotros, no era nuestra amiga, porque de pronto empezó a tener esta patología, y tenía una fuerza descomunal. A ella, para detenerla, ella necesitaba de 5 hombres, y ella ¿qué hacía? Ella rompía las lunas con sus manos, sangraba, pero ella no se quejaba del dolor. Y los hombres la agarraban, entre ellos mi papá, porque iba a ayudar a la vecina, que era nuestra vecinita, todos los vecinos, porque eran los únicos, los hombres podían detenerla en su fortaleza de ella, era una fuerza descomunal, ¿de acuerdo? Ahora, en la charla se está hablando de lo que es el sandonismo, que vendría a ser la fuerza descomunal, la segnoglosía, la capacidad de hablar en idiomas que desconoce, demografías, que son las marcas, ¿verdad?, que ella tiene, rechazos a los... Entonces, esto ya vendría a ser algo más extremo. Personalmente yo no he visto a nadie así jamás, o sea, solamente por la televisión y por lo que se cuenta, ¿no? Pero tú o Silvia, todos los que estamos aquí, ¿qué tendríamos que hacer responsablemente si nos encontráramos con un caso? ¿Cuál sería? ¿Bastaría la desafección? Porque entendamos que son casos más extremos, ¿verdad? Y ojo, no estamos libres de encontrarnos con algo así. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es esa, simplemente. Oración, prepararnos, porque sé que
por algo tengo que decir que tenemos que prepararnos, no solamente eso, ¿no? No solamente tenemos que prepararnos, sino que también tenemos que manejar todas las alternativas y saber darnos cuenta y saber también determinar cuando ya está fuera de nuestras manos y que puede ser un tema médico. No, Okay. a la niña le están tratando, ¿no? Claro. Como que era una desesperación tan grande que estaba se arrastraba. Entonces, Claro, es que la respuesta ya está ahí, ella ha sido violentada. Entonces Claro. ella está teniendo una reacción de pronto pues ya a toda esa violencia que ella ha vivido. Ya hay un tema ahí en su cerebro, ¿no? De repente también la han golpeado, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que descartar. Ya de ser hasta cada persona que resulta mucho aberrante, tremendamente aberrante, lacerante. Yo pienso que claro que sí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Claro, pero ¿qué pasa si no está José? Si no está José. Definitivamente yo pienso que se puede todavía, en un caso como es llamado extremo, como lo está llamando Eva, todavía se puede hacer uso del adoctrinamiento. Claro que Es un buen adoctrinamiento en creo ese yo caso, que no sé cómo funciona. se haría, así como tú lo hiciste ayer aquí. Claro, de la manera más natural, de la manera más amorosa que se pueda tratar a un espíritu. Porque cuando alguien, o cuando tú das amor a alguien, eres atento, eres afectuoso, y la persona que recepciona todo eso lo siente, ¿no? Y más tratándose de un espíritu como ese, un espíritu, a veces es un espíritu violento. Y si tú le demuestras respeto, le demuestras afecto, fraternidad, a mí me funciona. Me ha funcionado aquí en Perú como me ha funcionado en Brasil. Claro. Claro. Porque Claro. él lee, Ahora viene esa otra parte, que es el que él tiene la capacidad de leerte, de saber quién eres tú, porque si, bueno, tú te estás haciendo simplemente la bonita en la hora del trabajo, Te lo va a decir, te la va a cantar, te va a cantar tu eso verdad. también ya lo he visto. Te la va a cantar. Eso también ya lo he visto. Gracias a Dios yo he tenido esas oportunidades de trabajo en Brasil y bueno, acá las tengo con José y he visto de todo. ¿Okay? He visto de todo, he visto que llegan furiosamente, debatiéndose, riéndose a carcajadas, llorando como niños, o sintiendo dolores que se queman, o que tienen frío, que les duele eso, o desmayándose, o mareados, así como si hubieran tomado. He visto muchas situaciones, infinitas situaciones de que vienen los espíritus así, y muy violentos, muy altaneros, muy agresivos, muy seguros de sí. Pero yo les aseguro que si hacen un buen adoctrinamiento, funciona. Funciona totalmente. A mí me ha funcionado, a otras personas les ha funcionado, y yo he visto que sí se consigue llegar a un acuerdo con ellos. Me tocó la última vez que José me dio la oportunidad de hacer la defunción, la penúltima vez. Me tocó uno muy difícil, pero lo único que me puse a hacer es orar y pedirle, Dios mío, ayúdame, Jesús, ayúdame, habla por mi boca. Y empecé, yo no sabía ni qué decir, pero hasta aquí fue difícil, pero se consiguió. Pero también él había estado leyendo que yo estaba pidiendo ayuda, que también quería rescatarlo. Entonces, esa intención la sinceridad que porque tienes, lo ha visto. La sinceridad que tienes, la certeza que tienes de quién eres, y de cómo te comportas, y de que realmente puedes hablar de alguien de moral, es lo que va a ayudar. ¿Okay? Tú realmente, o sea, cada uno de nosotros se conoce, ¿no? Yo puedo decirle no hacer esto, yo puedo sugerirle esto, y él lo va a aceptar porque él va a ver tu interior. Acuérdense que ellos leen nuestra mente y saben quiénes somos. Claro, con Tu José, intención. claro. Cuando estamos con José, creo, hablo por Silvia, por mí en este caso, yo de verdad, ya a estas alturas ya no tengo miedo, en realidad.
que lo que a mí me aterraba era el miedo. Entonces, cuando yo estoy con José, hasta viendo a Geraldine ya no me da miedo, ¿no? Porque yo me aterrorizaba con una mirada de Geraldine, con una sonrisa de Geraldine, mi cuerpo se aterrorizaba, ¿no? Lore la vista Geraldine, la situación, ¿no? Y también, no, y se pone, entonces, pero cuando estoy sola, entonces yo dudo, porque tengo miedo de la reacción, es verdad, o sea, no me siento totalmente valiente. Y ojo, que hasta en ese momento te lee. Claro, ¿no? Y se burla de ti. ¿Qué se puede hacer en eso? Porque, por ejemplo, esta niña, Claro, cuando yo la conocí, viene y me dice, me duele mi cabeza. Ajá. Me duele acá. Entonces, yo me paré y le digo, te voy a hacer un masaje para que no te duele. Y me acerqué y me hizo un masaje también a su cabeza. Y me dice, no, no necesito conmigo, gracias. Claro, y le digo, ya ves, no sabía yo que tenía el diagnóstico, todavía no me lo habían, solo me dijeron que la tienda. Y después ya me dijeron su diagnóstico, porque empecé a jalarse el pelo, y digo, cálmate, ya no vamos a hablar, cálmate, retírate, no vamos a hablar. Entonces, y luego pregunté por ese diagnóstico de ella, y me dijeron, ella tiene medicación muy fuerte, tiene abuso de calidad. Ah, ya. Y ¿Pero después, cuál es el diagnóstico que le han dado? Médico. el psicológico, El psiquiátrico ya. El psiquiátrico, sí. El psiquiátrico no lo tienen, pero sí ella llegó con medicación porque la tenía la abuelita. Y hacen la denuncia porque ella empieza a romper todo en su casa. Todo lo que había. Entonces llamaron a Como un adolescente inmanejable. sí, ya, por conducta inmanejable. Ahorita el abuso lo ha tenido cuando era chiquita. Claro, pero ella todavía está en el tema por decir en que puede ser médico, psicológico, fisiológico, o sea, todavía no estamos sabiendo si es que es un No, tema todavía no le han hecho el espiritual. análisis completo porque ha llegado recién. Claro, ahorita lo que se entiende que ella ha tenido un trauma de niñez. Trauma de niñez, claro. Okay. Y ahí está desde el desarrollo. Ajá. Y ahí O sea, te quedas Y que yo marcada. llegué y la vi afuera del colegio tirada en el piso. Y para mí fue un síntoma, porque yo llegué el martes y la vi ahí. Y la reconocí. Y dije, esa alumna. Pero no me acerqué porque en el colegio no, en una casita. ¿No? Una casita. Entonces la vi ahí tirada y le dije al psicólogo, esa alumna está tirada, no ha subido al salón, debe estar mal. Y entonces, cuando él se ha ido a ver, era que quería lanzar el segundo piso. Claro, nosotros tenemos, También se ha puesto, como dice, la sí, ella se va a tratar de eliminar lo que se dice ahí, muchas veces hay situaciones psicológicas que hacen que la persona también se quiera eliminar, ¿no? Mire, por ejemplo, no me gusta mencionar nombres directamente, pero tenemos a nuestra hermanita que de alguna manera ella busca estar en riesgo siempre, Sí, busca estar en, entonces ¿qué pasa? No se cuida, busca estar en riesgo, entonces ¿qué pasa? Ahí, como dice en la charla, ¿no? Ojo, tú puedes hacer muchas cosas, como Ana, por ejemplo, que la ha tratado con tanto amor, tanto cariño, José, mira, Silvia me imagino, pero ella, su decisión de ella, es lo que aquí está prevaleciendo, lamentablemente, es la moral de ella. O sea, no podemos nosotros ya hacer más, porque ella ya tiene el conocimiento, ella no está ignorando, ella no ignora cuál es la salida a todo esto. Ella ya lo conoce, ella lo ha vivido, le han hablado, le han dicho. Se ha luchado hasta en contra de sus obsesores, pero ella sigue en esta situación, ella sigue en esta forma, en esta manera, ¿no? Ella sigue en esto. Entonces, es por esta razón que ella no sale de esto. Es por esta razón, y al igual que ella, muchas personas, ¿no? Que puedan estar pasando esto. En todo caso, creo que lo que tenemos que entender todos, que a nivel, o el nivel que sea, en el nivel que nos encontremos de la moral, es que es lo que nos va a ayudar a manejar nuestra vida para adelante o a retroceder, ¿no? Y si encontramos a alguien, no solamente darle el conocimiento que no basta. Yo puedo conocerme y aprenderme el libro de los espíritus y el evangelio de pies a cabeza, pero no va a tener ningún efecto si yo no mejoro mi vida moral, y emocional y espiritual. Una preguntita, por ejemplo, en el caso de la niña que dice la niña de todas maneras podría tener un problema espiritual. También. Pero además del problema de la barriga, claro, que se ha ido, entonces va a necesitar ser medicada. De todas maneras, para calmar, está siendo medicada. Claro. Porque es la única manera de calmar un poco, porque aún la medicina no
que justamente ahí es donde está el problema, como se habla ahí. ¿Qué pasa si la persona tiene que estar medicada? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hijito, ¿cómo es que se puede ayudar a una persona que tiene que estar medicada? ¿Sí? Porque realmente no va a haber mucho efecto, espiritualmente no va a haber, porque la persona está siendo consciente. Y también, obvio, ojo, también la esquizofrenia tiene mucho que ver con, son mediums, ellos ven, solo que están desequilibrados totalmente, ya no tienen control sobre su propia vida, sus acciones, su voluntad, no hay. El medium está muy expuesto. Generalmente el medio está muy expuesto a desequilibrarse si es que no hay una preparación. Y también el amor de Dios, que nosotros mismos tenemos que sacar, tenemos que ser mejores personas, porque si no fuera así, estaríamos locos. Imagínense ustedes, así como Annelies, ¿no? Que ella es medium, porque pues, muchos son medium, todos somos medium, pero obviamente hay niveles, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes un medium que esté pasando situaciones morales tremendas. Ustedes se imaginan las influencias que tienen los seres que se acercan, ¿verdad? A estos. Y ustedes saben lo que hacen, los movimientos que generan, las situaciones perturbadoras que uno puede ver, son tremendas. Y es ahí donde hay un cortocircuito en nuestro cerebro. Ya no tenemos dominio de nuestras personas. Entonces, el medium, por eso, sea cual sea nuestro nivel mediúnico, sea cual sea, nosotros tenemos que tratar de ser mejores personas. Hace un momento tú mencionabas, Yolita, decías que te acordabas de lo que hacía Chico Xavier, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Está bien, es maravilloso, sí, muy bien, te acuerdas de lo que hace Chico Xavier, pero es importante de que tú empieces a prepararte por ti sola, por ti misma. ¿Por qué? Lo mismo lo haría yo. Me refiero a que, ponte, si yo veo a Chico Xavier que de pronto después de escribir, no porque lo hacía, yo lo voy a hacer igual. O sea, no me va a funcionar porque yo soy otra persona. Por lo tanto, yo tengo que tener, yo conozco mis facultades y también pues te puedo decir, lo que no soy tan desarrollada y lo que sí. Entonces, es ahí donde yo tengo que trabajar. ¿Sí? Porque de pronto pues la capacidad de Chico era de repente tocarla. Claro, no. Como era lo más claro, fácil, claro, lo más entiendo. para que la niña se calme. Claro, hiciste bien. Porque ya la iban a amarrar. Hiciste bien, por supuesto, claro, hiciste bien. Pero es importante porque ya que tú tienes que trabajar en este círculo, cada día que te vayas mejorando más. Me refiero en todos los aspectos, ¿no? Porque estás trabajando en eso. El trabajo llega a ti en ese sentido, ¿verdad? Entonces es por algo. Se tiene entonces la forma, como dice ahí en la charla, tienes que buscar una manera porque tenemos que estar preparados, ¿no? Todos tenemos que prepararnos de alguna manera. Bien, espero que les haya gustado. Sí, haciendo función a lo que María María Elena. Elena, y con respecto a los medicamentos, ¿no? Entonces, si no hay un buen adoctrinamiento, ¿no? Como explicaba Araceli, si no hay un buen adoctrinamiento, se entiende que entonces llegaríamos a los fármacos, a la medicina. No, supongo que no necesariamente. Si no hay buen adoctrinamiento, entonces se llegaría fatalmente a la medicina. No, es que generalmente es al revés. A veces puede ser primero la medicina, porque mira, lo primero que los seres humanos decimos, tú estás loco, algo te está pasando, no estás actuando normalmente, entonces te vas a un psiquiatra o a un psicólogo. Y el psicólogo te va a dar para que te duermas, o un psiquiatra te va a dar la pastilla para que te duermas. Pero ahí puede comenzar la confusión, porque justamente, si realmente la solución no es un medicamento y la solución es un buen adoctrinamiento, Claro, ahí viene el problema. El asunto aquí son varias cosas. El asunto para que puedan llegar a un entendimiento con ese espíritu superior es el adoctrinamiento. Lo segundo es la moralización de la persona que está siendo atacada, ¿no? En este caso obsesada. La víctima, vamos a decir, ¿no? La víctima tiene que tener una moralización, ¿ok? Y tercero, el uso de fármacos
interrumpe, como ya lo hemos visto bien claro, que interrumpe la mediunidad. Inclusive el proceso hasta de exorcismo también interrumpe. Entonces, no es lo ideal. Pero ¿qué sucede? Esa persona, en el caso específico que yo le estoy hablando de la niña, esa niña tiene que ser evaluada. Claro. ¿Ok? No solamente médicamente, sino espiritualmente, para saber si en realidad esa niña está teniendo o disturbios mentales o realmente está con una mediunidad mal llevada, ¿no? Una mediunidad que se está manifestando en una edad que ya prácticamente prácticamente llega a los 14 la niña, ¿no? Entonces una mediunidad que está aflorando en ese momento de adolescencia. Hay que saber si en realidad esa niña está con una mediunidad mal llevada para poder afirmar. En caso esa niña esté, sí sería recomendable hacer todo un trabajo espiritual en el sentido de doctrinar a ella. O sea, ¿qué quiere decir doctrinar a la niña encarnada? Darle el conocimiento de lo que es todos los estudios espirituales, para que ella pueda tomar conciencia de lo que ella es. Ella es una medium y que necesita realmente prepararse. Si la persona no se quiere preparar, pues continuará en el desequilibrio. Claro. Y continuará con sus meditaciones, de repente llega a un estado de posesión, como lo llevó esa señorita Anelisa, que vimos que la dominó totalmente y que ya no comía y que hacía la voluntad de ellos, hasta insectos comía. Porque eso es una realidad. Ellos la mandan a hacer eso. Ingresan tanto a la mente que ya se apodera. Eso realmente es un estado de posesión. No que ellos ingresen dentro de su cuerpo, no ingresan dentro de su mente y hacen lo que quieren. Entonces eso realmente es un estado de posesión, ¿no? Ya llega la fascinación porque ya de contra que pasó, ya ella prácticamente se entregó, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, empezó siendo medicada, ojo. Y luego se cortó la medicación para ya luego al pero también tenemos que tener en cuenta, yo sabiendo el caso de ella también tenía un cierto desequilibrio mental, en el sentido de que ella no era una persona. A ver, todo comienza siempre de la criación, ¿no? La mamá tuvo un problema. Sí. Sabemos que la mamá tuvo, bueno, que no saben la historia, la mamá tuvo un problema, estamos hablando de los años 50, ¿no? En años en que una mujer no podía tener un hijo fuera del matrimonio. Claro, ahí empieza. Entonces, ahí comienza el problema. La mamá tiene un hijo fuera del matrimonio. Lo mismo le pasó a Sibi. La mamá empieza con la culpa. Comienza con las culpas. Y esas culpas son transferidas para Analice, ¿no? Y Analice asume ese problema. Y ella siente la necesidad de sacrificarse por la madre para que la madre se vea purificada, porque eran muy religiosas. Sí. Entonces ahí como que comienza también un problema emocional en ella. Puede ser que Analice, es más, está comprobado que Analice era una medium de incorporación. Desde el momento en que vemos, y he tenido también la oportunidad, si gustan, después cuando acabemos les pongo el video de 10 minutos, es tremendo, es de 10 minutos, no se escuchan las voces que ella hace. Son ahora, ella hablaba en diferentes idiomas. Ya con eso ya es comprobada ya con eso está comprobada la mediunidad. ¿Okay? Nadie te habla 10 idiomas de la noche para la mañana. ¿No? Solo un medium es capaz de hacer escribir y hablar otros idiomas sin haberlos estudiado. Entonces, ella era así una medium de incorporación. Solo que como ella tenía tan arraigado los conocimientos religiosos, ella era una familia muy religiosa. ¿Qué sucede? Estamos hablando de la década de los 50, 60 y 70. Ella muere en el 76, ¿no? El 76. Entonces estamos hablando de una época donde realmente todos creíamos en el cielo y en el infierno, a pesar de que el espiritismo ya existía. Pero todos éramos conducidos por las escuelas, por la televisión, por la familia, en fin, todos éramos conducidos. Entonces, eso también influenció bastante en el problema de ella. Influenció
mucho, mucho en el problema de ella. Entonces ella se flageló, ella dejó de comer, que puede ser también, puede haber sido causado por los espíritus obsesores. Más pienso yo que también tuvo su gota, su cuota de ella de martirizarse como religiosa, pero si no había salud mental, obviamente que iba a traer espíritus bajos. Y a ella nada le funcionó. Nada, ni psicólogo, ni médico, ni religión. Nada le funcionó. Murió. Finalmente ella muere, ¿no? Víctima de creo que a ella le ya no se alimentó, ya no se inanición. De desnutrición, sí, de deshidratación. Llegó al punto de inanición. Claro, inanición. Ustedes habrán visto, perdón un ratito, habrán visto el exorcismo de Emily Rose. Ajá. Ya, ella es exactamente solamente con nombre cambiado. Claro, y adaptado al cine, ¿no? Sí. Claro, yo también lo he visto, pero no es tan fuerte como lo que he visto en el documental. En el documental es real. Porque inclusive hay las grabaciones de las voces que ella sigue y todo, ¿no? Y eso se ve. Para ustedes probablemente que no han visto, nosotros tenemos un trabajo con José, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de participar en las asociaciones y José incorpora, pero José es un medio muy disciplinado, que tiene el control absoluto de su mediunidad. Entonces, él ni siquiera levanta la voz. Entonces, es tan disciplinado que él comanda su cuerpo y utiliza su mediunidad de una manera bien impecable, bien disciplinada. Yo he visto otros tipos de medium que trabajan, que no son tan disciplinados como José, pero que trabajan igualmente. Y estos espíritus acostumbran a llegar con una fuerza, se debaten, se quieren ir encima, hablan palabrones, en fin. Entonces, y hay esas modificaciones de voz, así como hay los idiomas que no sabían hablar, hay unas modificaciones de voz. Y en algunos casos hay personas que se asustan con eso, ¿no? Hay unos que vienen retorciéndose, hay unos que vienen ahogándose, que no tienen aire, o que están con sed, en fin. Solo viéndolos creo, vamos a armar un tour y nos vamos todos a Brasil para que lo puedan ver, solo viéndolos. Hay un punto, Ana Cecilia, amigos, hermanos, que justo Alejandro me lo mencionó temprano, yo no quería mencionarlo, sí, pero hay una pregunta y la voy a responder yo, ¿sí? ¿Cómo puedes hacer algo que nunca viste, que ni por aproximación te enteraste de que podía existir? ¿Cómo puedes tú generar algo que nunca, no tuviste información de eso? Eso quiero que se queden con esa pregunta, porque les voy a explicar esto. Yo llegué acá hace 3 años, más o menos a 4 años, a donde Ana Cecilia, con Ana Cecilia y con José, ¿sí? No, sí tenía ojo, sabía yo que veía cosas, se generan movimientos, etcétera. La historia ustedes la conocen. Bueno, la mayoría creo que ya me conoce, ¿no? Y la mayoría conoce cuáles son también lo que es la mediunidad, ¿no? Hay muchos tipos de mediunidad. Aquel día específicamente, para que yo pueda haber llegado a Ana Cecilia, se desbordó en un día ya todo lo que venía por tantos años desarrollándose en mí, sin tener conocimiento y saber que existía la palabra mediunidad y nada por el estilo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ese día mi hermana me cuenta de que, y ojo, quiero hacer una comparación, pero no tengan temor, ¿sí? Cuando ven la transformación, ¿sí? Porque hubo cierta, no la transformación demoníaca, no, sino la expresión, hablemos de expresión, de mi rostro. Mi hermana me dice, quería ella que yo rezara, por instinto, no porque ella supiera que la mediunidad, sino por instinto, porque algo raro estaba pasando conmigo, que no era algo físico, era algo diferente. No entiendo qué ella habrá visto en mi rostro, pero ella quería que yo rezara. Y les digo con sinceridad, yo no podía, de mi boca, no podía salir la oración. No podía yo mencionar una oración y salía un sonido gutural. Y eso no es broma.
Y es por eso, por esa razón, que toda mi familia se preocupó. Y ojo, yo lo digo y no tengo vergüenza. Y está mi esposo aquí que no me deja mentir. O Eva va a un psiquiatra, pero yo no tenía idea de que aquí había centros, ni siquiera sabía que existían los centros espíritas. Es gracias a mi hermana que vive en Brasil, que ella deciden, conversan la familia y de alguna manera llego yo hasta donde Ana Cecilia. Pero la experiencia fue por esa. No solamente, y ojo, porque se determinó, se hizo una retrospección de toda la historia mía y de todos los casos en mi entorno, o es un centro espírita que yo no sabía qué era, o es un psiquiatra. Si yo hubiera dado un psiquiatra, ¿qué hubiera pasado? Medicación. Gracias a Dios llegué donde Ana Cecilia, pero es real. Existen influencias, y no porque yo sea mala, sino porque la falta de conocimiento misma hacía que se acercaran a mí todo tipo de espíritus sufrientes como puede ser. Entonces, a eso voy, que tuviste un buen adoctrinamiento. Pero eso fue porque, pero ¿qué hubiera pasado si no llegaba acá? A eso voy, si no hubiera tenido un buen adoctrinamiento hubiera llegado a las medicinas, ¿no? Ya, pero ya, ese es por el lado. Pero luego, cuando yo veo lo de Annelies, ella tampoco podía pronunciar palabras. Yo soy católica, yo no tengo ninguna adversión a nada de eso. Y sin embargo, ella no podía pronunciar tampoco una oración, supuestamente. ¿Por qué? Porque estaba siendo influenciada, como dice Ana Cecilia, ¿no? Claro, Entonces, y como el entorno era demasiado religioso, ya se hizo exorcismo y todo, probablemente estos espíritus se burlaban y no se necesitó un exorcismo en el caso mío. Como muchas veces no se necesita. Miren, un día en la iglesia de aquí, del hospital de policía, de aquí, de la Brasil, en el mismo del hospital, hay una iglesia ahí. Estaba con Marlene, Marlene venía a trabajar, y estábamos en la iglesia aquí, estábamos separando para un bautizo, y llega una niña, y el padre nos saca volando, porque supuestamente le iba a exorcizar. Y nos sacaron de ahí. Esa niña llegó casi parecida a la patología que nos cuenta ya. Pero como dice, el exorcismo es otra cosa, el exorcismo requiere de muchos aspectos, de pronto simplemente pues para mí son desaccesar nada más. ¿Sí? Nada más. Bueno, ahora sí, gracias. Gracias. Gracias.